Señoras y señores, muy buenas tardes. Para todos un saludo muy cordial en nombre de nuestra querida fundación y de las entidades y personas que hacen posible que estemos desde hace más de 15 años con ustedes. Esas entidades son la Alcaldía de Cúcuta, la empresa Aguas Capital, la Caja de Compensación Familiar de Norte de Santander Confanorte, el Currotario Cúcuta, la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero, la Floristería Pistilos y los hoteles Bolívar y Casino Internacional. La actividad de hoy es la sesión virtual número 32 y la conferencia número 22 del año 2021. Las otras 9 han sido conciertos y conversatorios. Es también nuestra sesión 318 en la vida institucional del movimiento educativo, cultural y social del 5 a las 5. Las siguientes son las actividades que estaremos desarrollando próximamente. El viernes 20 de agosto, hoy en 8, estará con nosotros el profesor mexicano, doctor en economía, Alex Munguía Salazar, con su conferencia La necesidad del fortalecimiento de la identidad cultural en las fronteras. El viernes 27 de agosto tendremos en nuestra plataforma un evento deportivo de primera calidad. Se trata de un conversatorio denominado Anécdotas de Fútbol, en el que participarán el extraordinario comentarista deportivo Hernán Peláez Restrepo, el destacado director técnico Jorge Luis Pinto Ganador, acompañado de dos grandes glorias del fútbol colombiano, Willington Ortiz Palacios y Germán El Burrito González. El lunes 30 de agosto estará con nosotros la congresista escogida como la mejor representante de la Cámara en los años 2019 y 2020, la doctora Juanita Gubertus, con su conferencia El panorama electoral del año 2022. Y el viernes 3 de septiembre, el doctor José Luis Ramírez Ospina, destacado profesional de la ciudad y socio de la Fundación, dictará la conferencia Tecnologías 4.0. Antes de iniciar la presentación de la tarde-noche de hoy, quiero reseñar como muy importante la vida y obras del doctor Carlos Ardila Lule, fallecido esta mañana, por lo que significó para el desarrollo empresarial del país. Fue el fundador y dueño de un conglomerado de grandes empresas colombianas como RCN Televisión y RCN Radio, Bebidas Gaseosas Postobón, los ingenios Cauca y Providencia y el equipo de fútbol Atlético Nacional. Paz a sus restos. Para el día de hoy tendremos en plataforma al joven profesional cucuteño doctor Alexander Montero Moncada, con su conferencia La migración árabe a Colombia y en especial al norte de Santander. El doctor Alexander Montero Moncada cursó estudios de ciencias políticas con énfasis en relaciones internacionales en la Universidad Nacional de Colombia, maestría de análisis de problemas políticos, económicos e internacionales contemporáneos del Instituto de Altos Estudios para el Desarrollo dentro del Convenio Ministerio de Relaciones Exteriores, Universidad Externado de Colombia, Instituto de Estudios Políticos de París. También presenta un doctorado en estudios políticos de la Universidad Externado de Colombia y un magíster honoris causa en inteligencia estratégica de la Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia PG Ricardo Charri Solano. Es politólogo, experto en Medio Oriente, inteligencia estratégica, análisis estratégico, análisis de prospectiva, operaciones, seguridad y defensa, conflictos internacionales, diplomacia, terrorismo y contraterrorismo, Rusia, China, América Latina y Venezuela. Es investigador asociado reconocido por Conciencia, asesor político de la Embajada de Palestina en Colombia, investigador docente universitario y miembro correspondiente de la Academia Colombiana de Historia Militar. En relación con el interesante tema que va a tratar, se puede afirmar que la inmigración árabe, considerada de particular importancia para Colombia y para el norte de Santander, empezó a finales del siglo XIX y su fenómeno se desarrolló a lo largo del siglo XX. Las causas principales de la migración fueron principalmente de tipo económico. Existen testimonios que cuentan cómo los turcos maltrataban a los sirio-libaneses y les hacían la vida difícil. Otro testimonio cuenta que los turcos trataban de mantener al pueblo ignorante y analfabeta para ejercer un control total sobre esos pueblos. De todas esas cosas nos hablará el doctor Montero Moncada. Por tanto, le cedo la palabra con el fin de que puntualice
sobre los distintos elementos de la migración árabe. Al final de su conferencia, él responderá a las inquietudes o preguntas que se presenten a través del chat de Facebook. Muchísimas gracias. Siga, por favor, doctor Alexander. Estimado Patrocinio, muy buenas tardes. Señor Fauzi Ibrahim, que nos está acompañando también en este momento, un gran saludo para todos ustedes. Para mí es un gran placer estar aquí acompañándolos por tercera vez ya. He tenido el placer, la fortuna de estar en dos ocasiones previas. La primera para hablar un poquito de la competencia estratégica entre Estados Unidos y Rusia y cómo nos afecta a nosotros en Colombia, cómo nos afectaba a nosotros ahí en la región fronteriza, en Cúcuta. Y la segunda para hablar de cultura ciudadana y seguridad también en Cúcuta. Esta fue el año pasado. Pues evidentemente, y Patrocinio tal vez lo ha mencionado antes, estoy totalmente ligado a la región, tanto que soy cucuteño y mi familia todavía está allá, y cada vez que tengo alguna oportunidad de regresar a mi patria pequeña, Cúcuta, inmediatamente la aprovecho y voy para allí. Todo esto me ha llevado a estar muy preocupado por el desarrollo de la ciudad, sobre todo en el tema de seguridad, y ese fue el motivo de la segunda invitación que Patrocinio muy gentilmente me había hecho. Y en la tarde de hoy, en buena medida por mi experiencia en el mundo árabe, por mi rol como asesor político de la Embajada de Palestina en Colombia, logramos conseguir esta charla, que más que charla es una especie de diálogo, es una especie de tertulia con todos ustedes, y también por esto la invitación que quisimos hacerle al señor Fauzi Ibrahim, un poco para que desde la memoria y desde las vivencias personales nos pudiera comentar sobre esa migración árabe a Norte de Santander en particular, a Colombia en general, en particular a Norte de Santander. Quisiera empezar justamente mencionando un poco el mito que hay en cuanto a la distancia entre Colombia y el Medio Oriente. Nosotros tenemos la idea que el Medio Oriente es una región absolutamente lejana a nosotros, que es un mundo aparte, que no tenemos nada que ver, y estamos tremendamente equivocados. Y más nosotros en Colombia, me atrevería a decir, que casi cualquier otro país de Sudamérica. Y hay varias anécdotas que me permiten hablar en esta introducción de esa cercanía que hay entre Colombia y el Medio Oriente. Nuestro primer nombre como país, nuestra Nueva Granada, nos hacía recordar justamente a esa España árabe. O sea, en otras palabras, lo que estoy diciendo es que nuestro primer nombre era un nombre árabe. La Nueva Granada hacía referencia a Granada, España. Granada, España, que hizo parte de ese territorio árabe-musulmán controlado durante 8 siglos, 800 años de influencia árabe en España. Esa influencia árabe no solamente se transmitió a nosotros a través del nombre de la Nueva Granada, no, se transmitió desde muchísimos elementos, desde muchísimos aspectos. Muchos de los grandes conquistadores de la Nueva Granada eran justamente españoles de origen árabe. Nuestro recuerdo con Gonzalo Jiménez de Quesada, el apellido Quesada tenía un origen árabe en el apellido que, o sea, una letra árabe que es la Kaf, apóstrofe Sada, o sea, se hubiera pronunciado originalmente Quesada. Era totalmente de origen árabe. Sebastián de Belalcázar, el que entra desde el Virreinato del Perú por el sur del país, sube por Popayán y Cali, era absolutamente árabe. El apellido Belalcázar se parte etimológicamente hablando, Bel por un lado, Alcázar por el otro. Tal vez de los grandes conquistadores, los que entraron por el oriente, o sea, por Venezuela, esos tenían una ascendencia alemana, eso sí no tenía nada que ver con los árabes, pero el resto, los grandes conquistadores, sí tuvieron que ver efectivamente con ese pasado árabe hispánico. Muchísimas más cosas, prácticamente la buena parte de la dieta, de la gastronomía, de los postres que nos heredaron los españoles eran postres construidos o influidos desde el Medio Oriente. A mí me encantan los caballos, por ejemplo, y los caballos españoles, ese caballo diferente del caballo típico europeo, que era un caballo grande, fuerte, estilo percherón, los caballos españoles que son mucho más pequeños, mucho más ágiles, sin embargo, que dieron origen al caballo colombiano de paso fino, son caballos que nos recuerdan justamente esos caballos árabes. Algún día hablando con Juan Gosaín, él me hablaba, por ejemplo, de algunos elementos que componen el ajiaco que llegaron aquí a Colombia
desde España y que esos elementos eran del norte del África que habían llegado a España a través de la migración árabe. Incluso si vamos a la costa, el suero costeño en buena medida es la réplica o es la representación colombiana del lábane árabe. La costumbre en la costa de decirle tío a los mayores o decirle primo a los amigos más cercanos es una costumbre totalmente árabe. Y si ustedes van a Barranquilla, ustedes no necesitan ir hasta Beirut para estar en el Medio Oriente. Ustedes yendo a Barranquilla se sienten prácticamente en el Medio Oriente, porque ustedes van a combinar una cantidad de apellidos, costumbres, tradiciones que son netamente árabes. Si van a Sucre, la misma historia. Si van a Córdoba, la misma historia. Si van a La Guajira, al Maicao, la misma historia. Y si van a norte de Santander, a Ocaña, la misma historia. Yo aquí quiero destacar, entre otras cosas, una investigación hecha por un joven ocañero, un investigador ocañero muy bueno, que se llama Diego Pacheco, que él sistematizó esa migración árabe a Ocaña. Hizo un trabajo muy juicioso, muy bueno, donde mostraba esos aportes políticos, sociales, culturales, económicos, las principales familias, y toda esta migración árabe a Colombia nos va a generar tanto árabe que pasa desapercibido. Según cuentas del Ministerio del Interior, en Colombia, mal contados, porque no se han logrado poner como categoría en el censo, pero mal contados, habrían alrededor de 4,5 millones de colombo-árabes. Si sumamos todas las regiones de Colombia, si metemos San Andrés, la costa, el sur del país, Popayán, Cali, Bogotá, obviamente, los Santanderes, alrededor de 4,5 millones de colombo-árabes. Llegan a ser tan grande esta comunidad que pasa desapercibida aquí en Colombia. Jugadores de fútbol, Fuad Masiri, por ejemplo, Farid Mondragón, periodistas que están hoy vigentes, Julio Sánchez Cristo, el apellido Cristo, de hecho tiene su origen árabe, es una latinización y ahorita voy a hablar de eso. Hassan Nazar, Yamid Ahmad, el padre del periodismo en Colombia, Juan Gozaín. Por donde uno mira en los medios de comunicación hay justamente comunidad colombo-árabe, árabes de primera, de segunda, de tercera generación, de cuarta generación ya. En seguridad y defensa, nosotros incluso tuvimos un comandante del ejército árabe palestino, el general Faruk Yanine, que era justamente norte santanderiano, era de Gramalote, con su hermano Nassim Yanine, que fue comandante de la Policía Metropolitana aquí en Bogotá. Sus hijas, Soraya Yanine, por ejemplo, que hace parte todavía de los medios de comunicación colombianos. Deportistas como Mauricio Haddad, como Robert Farah, como un joven egipcio apellido Yacamán, que es corredor de carros de carreras. Reinas de belleza, salvo las reinas de belleza de Norte de Santander, que yo estoy absolutamente seguro que también tuvieron su rasgo árabe, y seguramente el señor Fauci nos va a comentar ahora en breve toda esta influencia. Pero incluso las reinas de belleza colombianas, muchas de ellas también son de comunidad colombo-árabe. Adriana Tarut, Valerie Domínguez Tarut, su prima, hacen parte de este grupo de reinas que sería interminable narrar acá, todas colombo-árabes, actores, actrices de televisión. Hace poco murió Ali Umar, justamente de origen palestino. Entonces, lo que tenemos es un tremendo aporte de esa comunidad colombo-árabe a Colombia en todos los niveles, en las ciencias, en la economía, en las artes, en la seguridad y defensa, en los deportes, en la comunicación. Aquí la pregunta, como planteaba Patrocinio, es ¿cómo se da esta migración árabe entonces a Colombia? La migración árabe a Colombia no es muy diferente a la migración árabe que se da a otros países latinoamericanos. Y se da más o menos una coincidencia a fines del siglo XIX, alrededor de 1880, de la década del 80 del siglo XIX. De hecho, Colombia, y esta y vuelvo y lo menciono, esta es una de las importancias de la investigación de Diego Pacheco. Nosotros en Colombia no tenemos, a la hora de la verdad, tantas investigaciones serias sobre migración árabe en Colombia. Realmente tenemos muy pocas. El Banco de la República hizo alguna investigación en su momento. Algunos investigadores
como Beethoven Herrera, el externado, hizo alguna otra. Algún investigador de apellido Fawcett hizo otra. Pilar Vargas con Luz Marina Suaza, Pilar Vargas, la esposa de Yamida Amat, hizo otra. Bueno, de hecho hizo 2 o 3, no solamente una, publicó 2 o 3 libros. En general no han sido muchos, sin embargo, las investigaciones formales que intenten explicar la migración y narrar la migración, pero al menos la del Banco de la República plantea que los primeros trazos de migración árabe a Colombia se dan para 1880. ¿Por qué razón? Desde esa época, bueno, desde antes incluso, al Medio Oriente lo dominaba los turcos. Nosotros tratamos de asumir que turco y árabe es lo mismo cuando no son lo mismo. O que iraní y árabe es lo mismo cuando no es lo mismo. De hecho, el Medio Oriente está dividido en 4 grandes grupos étnicos, que son los turcos por un lado, los persas o los iraníes por el otro, los kurdos que no han logrado construir su estado y los árabes por otro lado. Son 4 grandes grupos étnicos que hay en el Medio Oriente. Y quien dominaba el Medio Oriente a manera de un imperio era el imperio turco. Era el imperio turco. Buscando mejores condiciones de vida, buscando seguramente una mayor estabilidad, buscando felicidad, buscando realización, buscando huir de la presión de los turcos, muchos árabes se embarcan buscando esa nueva tierra y llegan aquí a América. Hay anécdotas que comparten varios países. Muchos de ellos ni siquiera tenían por expectativa llegar a Colombia o llegar a Chile o llegar a Argentina o llegar a Venezuela. No, muchos de ellos tenían por expectativa llegar a América y se embarcaban en las costas de Palestina o se embarcaban en las costas de esa gran Siria, porque en ese momento todavía no se había creado el Líbano. Y el capitán del buque les decía que el buque iba para América y ellos pensaban que América era Estados Unidos. Y el capitán del buque llegaban a las costas suramericanas, les mostraba tierra, les decía que se bajaran, que esta era América, y ellos bajaban pensando que eso era Estados Unidos, y a la vuelta de 2 o 3 meses iban a enterar que eso no era Estados Unidos, sino eso era Colombia, o eso era Argentina, o eso era Chile, o eso era Venezuela. Pero ya acá tenían que hacer su vida acá. ¿De dónde sale la costumbre de llamarlos turcos? Justamente en esa primera oleada migratoria, de las 3 que existieron, esta es la primera. En esa primera oleada migratoria, estos árabes migrantes, como estaban dominados por los turcos, llegaban con pasaporte turco. Hagamos un viaje en la historia, un viaje experimental y mental en la historia. Vayámonos a 1890. Imaginémonos un oficial de migración colombiano o un oficial de migración chileno de cualquier país latinoamericano. Obviamente no iba a hablar inglés, muchísimo menos iba a hablar árabe. Enfrente de él un migrante que venía del Medio Oriente que tampoco iba a hablar español. En esa dificultad de comunicación y de lenguas, que el uno le explique al otro que aunque su pasaporte diga Imperio Turco Otomano, él no es turco sino es árabe, y que una cosa es árabe y otra cosa es turco. Evidentemente esto era imposible. Entonces, esta persona iba a entrar a cualquiera de los países suramericanos y en el registro de migración muy seguramente iba a quedar referenciado como turco. La misma situación con la sociedad donde esta persona iba a empezar a vivir. Vaya usted, explíquele a sus vecinos con un español que hasta ahora está aprendiendo, vaya, explíquele a sus vecinos que una cosa es árabe y otra cosa es turco. Sus vecinos van a decir que es turco y que es turco y que es turco, y usted se va a cansar de intentar explicarles y al final va a decir que me digan como quieran. Dígame árabe, dígame turco, dígame como quiera. Por esas razones que nosotros empezamos a los árabes migrantes a decirles turcos. Va a ser la primera oleada migratoria. La segunda oleada migratoria, bueno, una cosa interesante de esta primera oleada migratoria es que muchas veces van a terminar o latinizando su apellido, como fue el caso de la familia Cristo, que terminan latinizando su apellido. El apellido original no es Cristo, Cristo es la latinización. Es igual que hay una familia política en la costa que es la familia Guerra. El apellido original era Harp. Ellos terminan latinizando su apellido y la traducción al español lo más parecido es Guerra, y entonces se ponen en la traducción al español. Terminan, uno, o latinizando sus apellidos para intentar
insertarse mejor en la sociedad colombiana, o dos, van a terminar casando. Los que llegaron, muchos llegaron solteros, muchísimos llegaron solteros, y estos que llegaron solteros pues terminan casándose con colombianas. Y entonces su religión, no todos los árabes son musulmanes, hay muchos árabes que son cristianos también, pero independiente que fuera musulmán o cristiano, su religión prácticamente que no iba a influir en la religión de su hijo. O sea, en otras palabras, un soltero musulmán que llegara aquí a Colombia muy difícilmente iba a poder decirle a su hijo vámonos para una mezquita, porque es que ni siquiera había mezquitas aquí en Colombia. Entonces su hijo va a terminar siendo cristiano. Seguramente el tema del idioma no, no se va a heredar, porque pues ya el hijo no va a tener necesidad de aprender árabe, porque el único que hablaría árabe sería su papá. Ni siquiera para rezar. Si fuera musulmán, sí hubiera tenido que aprender árabe porque el Corán está en árabe, pero si su hijo se vuelve católico, pues ni siquiera para rezar necesita aprender el idioma. Entonces, esos aspectos se van a empezar a perder. El tema de la religión, el tema del idioma. En muchos casos, no en todos, pero muchos casos ocurrieron de esa forma. La segunda oleada migratoria se da justamente para la mitad del siglo XX. Hay que recordar que la mitad del siglo XX es fundamental porque ya el Imperio Turco había dejado de existir desde la Primera Guerra Mundial. Después de eso, los británicos crean un sistema de protectorados en el Medio Oriente que va a dar paso a los nuevos estados una vez termina la Segunda Guerra Mundial. En esos nuevos estados que nacen en el Medio Oriente, nace de manera artificial el Estado de Israel encima de lo que antes era Palestina. Eso va a generar un caos. Ese caos va a generar una guerra y esa guerra va a generar nuevamente una ola migratoria. Va a ser la segunda ola migratoria. Esa segunda ola migratoria va a tener una particularidad y es que muchos de ellos, de los que migraron, iban a empezar a encontrar paisanos aquí en América Latina y especialmente aquí en Colombia. Su inserción fue mucho más fácil. Su inserción fue muchísimo más fácil. Sin embargo, tanto la primera ola como la segunda ola se dedicaron básicamente a temas comerciales. Ellos fueron los que abrieron el comercio, por ejemplo, de crédito aquí en Colombia. Ir casa por casa ofreciendo temas comerciales, ofreciendo telas, ofreciendo cosas, artesanías o manufacturas que traían desde allá y abrieron el crédito casa por casa. Hay una familia muy importante en Colombia que es la familia Char, que es la dueña de los Olímpica. Y ellos empezaron así, casa por casa, ofreciendo cosas a crédito que traían desde el Medio Oriente, telas y artesanías y manufacturas. Y asimismo, con esa tenacidad y con ese gusto por el trabajo, empezaron a construir grandes fortunas y empezaron a volverse una élite social y económica en muchas regiones del país, en muchísimas regiones del país, a punta de esfuerzo y a punta de trabajo. Ahora bien, este tema del comercio, este tema del crédito, este tema de las artesanías, este tema de las manufacturas, este tema de las telas, se fue formalizando con el paso del tiempo. Y ya estamos hablando entonces a mitad del siglo XX de economías mucho más sólidas, justamente organizadas, y actividades económicas mucho más sólidas, organizadas por la comunidad colombo-árabe, que nunca ha renunciado justamente al comercio como una de sus principales características. Todo esto que les estoy narrando, entre otras cosas, también lo recreó muy bien Gabriel García Márquez. No hay obra de Gabriel García Márquez que no referencie a algún colombo árabe aquí en Colombia. Por ejemplo, Crónica de una muerte anunciada inmediatamente toca a Santiago Nazar, por ejemplo. La tercera oleada migratoria va a darse alrededor de los años 60, 70, sobre todo fines de los 60, empezando los 70, y esta tercera oleada migratoria va a ser básicamente palestina y libanesa. Hay que recordar que el Líbano se crea después de la Segunda Guerra Mundial como una escisión de Siria. Los franceses le quitan un pedazo a Siria, crean el Líbano. Antes de eso hablábamos de una gran Siria, por esas razones que se habla de sirio-libaneses o de libaneses por aparte. Esa tercera oleada migratoria va a ser básicamente o sirios, perdón, o libaneses, porque había una gran guerra civil, una lamentable y triste guerra civil en el Líbano, o palestinos que huían de la guerra de los 6 días y los resultados de la guerra de los 6 días, donde Israel se adueña de todo el territorio palestino y empieza una dinámica supremamente cruel de ocupación de Palestina que vive incluso hasta hoy. Esa tercera oleada migratoria entonces va a complementar las primeras, donde vamos a encontrar aquí en Colombia sirio-libaneses,
palestinos, básicamente, en menor medida egipcios, en muchísima menor medida iraquíes, por ejemplo. Básicamente la migración va a ser o sirio-libaneses o palestinos. ¿Sí? Ahora bien, ¿dónde se ubicó estas tres oleadas migratorias? La primera, sobre todo, se sirvió mucho de la costa colombiana, de la costa norte colombiana. Barranquilla, Cartagena, todas las ciudades de Sucre, sobre todo Sincelejo, Lorica, incluso Lorica, el escritor Julio Sánchez Pulido la llamaba Lorica Saudita. Lorica Saudita. Allí nos pasó incluso una anécdota, alguna vez fuimos con la embajada a un evento en Lorica. Uno de los hijos del embajador de aquel entonces se separó del grupo, lo encontramos como a las 2 horas comiendo kibbes de una vendedora ambulante de Lorica, una vendedora ambulante costeña, comiendo kibbes en una esquina. Cuando fuimos y lo reincorporamos a este muchacho a la actividad, yo no puedo olvidar la frase de la vendedora de kibbes. Dijo, a estos turcos, ¿cómo les gusta la comida colombiana? Lo primero que me llamó la atención era que al árabe le decía turco, igual le seguía diciendo turco, pero lo segundo es que para ella el kibbe era comida colombiana. No era árabe, sino era comida colombiana. Entonces, eso nos muestra ese impacto de la migración colombiana en Lorica, por ejemplo, y por qué a Lorica le decían de cariño Lorica Saudita. Todo Córdoba, o sea, toda esa costa colombiana poblada de árabes. El desarrollo de la costa colombiana no hubiera podido darse si no hubiera sido por esa comunidad árabe. Ale, ¿me permite un segundito? Ya que claro, señor Fauci, por supuesto. No, hablando de Lorica Saudita, en Pamplona, estamos hablando del norte de Santander, la calle real la llamaban el Canal del Suez, porque todos eran almacenes de los Ambra, de los Bambara, de los Parra. Diga, don Ali. No, señor Fauci, de hecho, justamente voy para allá, y es que después de esta migración que se asienta en la costa, algunos que se asientan en Cali porque vienen subiendo desde el Perú, se tiene que sumar la migración que entra por el río Magdalena, ¿ya? Que llega hasta Girardot y que de allí empieza a construir la comunidad árabe aquí en el centro del país. Y a esa se le tiene que sumar la migración que desde la costa, desde Córdoba, desde Sucre, desde el Cesar, salta y llega a Ocaña, que se suma también con la que venía de Venezuela, y de ahí llega y de ahí se arranca hacia el resto del norte de Santander, a las ciudades más importantes del norte de Santander, más abajo de Ocaña, donde va a encontrarse con Cúcuta, con Pamplona, y entonces vamos a encontrar apellidos que son supremamente conocidos para todos, y aquí me gustaría invitar justamente al señor Fauci para que nos hable de esta migración a árabe, a norte de Santander y a Cúcuta, y se van a dar cuenta ustedes que son apellidos totalmente comunes a cualquier cucuteño. Apellidos como Numa, como Cure, como Esper, como Surek, como Awad, como Sagra, como Chamí, como Hasbun, como Sabaj, como Asaf, donde tenemos políticos en norte de Santander. El señor Fauci seguramente les va a contar muy bien esto. Apellidos como Marún, como Gandur, como Chaya, como Haddad, como Elam, como Raad, justamente el apellido Raad y el apellido Saad, que en Cúcuta son muy conocidos. Turbay, Chalela, Baruque, Mufdi, justamente de palestinos, Nazar, Jalilie, Abu Abara, los Yanine. Entonces tenemos obviamente los Abdala, obviamente los Brahim, los Ibrahim, los Abrahim, que es, en últimas, que eso es otra característica de los apellidos árabes, que empiezan a hacer pequeñas mutaciones, pero ahora la verdad la misma familia. Por ejemplo, el apellido Cure, que deriva en Cura, en Jure, en Juri. Entonces son varios, pero en últimas es la mutación de la misma familia. En Pamplona, y con esto le doy el cambio al señor Fauci, yo me crié, soy cucuteño, me crié entre Cúcuta y Pamplona. Yo me acuerdo mucho paseando con mis abuelos o con mis nonos. Obviamente entre cucuteños es una herejía decir abuelo y no decir nono. Caminando con mis nonos por la calle Real de Pamplona, que en efecto, como le decía el señor Fauci, le decía en el Canal del Suez, era porque habían árabes por lado y lado.
Habían sirios para un lado, libaneses para un lado y palestinos para el otro lado. Yo me acuerdo mucho los Abdala, que estaban justamente con un gran almacén de ropa al otro lado de los sirios. Y la historia misma de Pamplona no se pudiera contar sin la influencia de los árabes justamente en Pamplona desde los años, cuando menos los años 40 y 50 y de ahí para acá. Y de ahí para acá. Quisiera invitar al señor Fauzi Ibrahim, que es uno de los cucuteño árabes más representativos, más prestigiosos que tenemos la fortuna todavía de tener ahí en Cúcuta, justamente para que nos hable un poquito de esa migración, específicamente a Cúcuta, de esas familias, de esas actividades económicas, cómo llegaron, de esas reuniones en los clubes, de esas fiestas en los clubes y de esa participación incluso en la política, con tanto gobernador. Nuestro primer alcalde en Cúcuta, nuestro primer alcalde de elección popular, era justamente colombo árabe, era de una línea palestina, el apellido es Levi, era justamente palestino. Señor Fauzi, muy buenas tardes. Gracias, Alex. No, Alex, muy completa tu conferencia, recordando todas esas llegadas. En realidad, pues, yo soy descendiente de un palestino y una palestina. Y como tú decías, la cuestión de los apellidos. El pasaporte de mi papá está Ibrahim. Y le tocó, lo volvieron Brahim, y Brahim nos quedaron, como fueron los Abrahim. Bueno, ¿qué te puedo decir, Alex? Fue una migración muy bonita. El primer familiar que llegó a Colombia fue mi abuelo, Carlos Sus. Llegó en 1912, directamente a Barranquilla. Allá lo dejaron y ahí, como pudo, la gracia de Dios, paró una caña. Él era católico. En la familia de mi papá era de Bellada, Palestina. Pero desde muy jóvenes tuvieron que emigrar a Jordania por la cuestión de la guerra, precisamente a Málaga. La ciudad se fue poblando y recuerdo toda esa gente que llegó, tanto sirios, libaneses y palestinos, a trabajar, y hicieron una ciudad bonita que la gente lo recuerda. Entonces están los Adid, los Amra, los Al, mucha gente que vino aquí a trabajar y levantó grandes familias que hoy son ejemplo del país. Recuerdo mucho a don Elías Saad, muy folclórico, fue uno de los árabes más conocidos aquí en Cúcuta, dicharachero. A don Miguel Secali, de formación en Salón Blanco, sitio de reunión. Hay un caso muy especial de un árabe, no sé si Patrocinio lo recuerda, José Natalio Pérez, que vivían en la calle 11, por donde era la antigua discolera, donde hoy está el colegio médico. José Natalio Pérez era palestino, pero le tocó que conformarse con ese nombre. Tenían una vida muy linda que les decían las turcas Pérez. Hablando de los turcos, pues mi papá ingresó con pasaporte de Jerusalén, pero a su almacén lo puso la media luna en honor a la bandera turca. Bueno, así fue surgiendo, y como dijo Alex, pues muchos sobresalientes en el fútbol, en la política, en todas las profesiones, dejaron en alto y siguen dejando el nombre y los apellidos árabes. Mire usted que la lista de apellidos árabes es interminable. Ahorita mientras usted estaba hablando, me acordaba de apellidos como el Sus, por ejemplo, que es otro apellido, que también es un apellido muy difundido en Cúcuta, que también es árabe, es palestino. Lo que pasa es que el Sus era mi abuelo, pero al mismo tiempo con mi abuelo Carlos Sus llegaron Juan Sus y José Sus, de la misma camada. Yo no sé, por esas cosas de la fonética y cuestión, unos terminaron con Sus con Z, como
mi pariente que es primo mío, Rafael Tuscuri, muchos con Z, estos fueron los que se fueron a Lourdes, a Gramalote. Recuerdo mucho lo que él le nombró a los generales de Hermínez Díaz. El papá de ellos se llamaba Yamil, pero aquí me tocó que ponerse Emilio por cuestiones de papeles. Ese árabe participó con Lorenz de Arabia allá en la guerra. Bueno, se me va la memoria a ratos, pero la regreso con la ayuda de Alex. A ver, Alex, ¿qué quiere que te comente? Señor Fauci, imposible dejar de pensar en Cúcuta en la avenida Cuarta entre calles 10 y 11. Y de hecho, no solamente esa avenida, también el resto de la calle hacia abajo, las calles 11 hasta arriba, hasta la avenida Sexta. Todo esto lleno de comercios de árabes. ¿Cómo Sí, fue esa cómo historia no. de Yo construcción? entonces yo tuve la oportunidad de publicar algo para la revista Unicentro, en donde los doy de la A a la Z, cómo no. Los voy nombrando: Salón Blanco de Don Miguel Cali, en la avenida Sexta con calle 10, enfrente del almacén Delta, yo lo nombré, Díaz Saal, con Chapí Cadil, avenida Sexta, calle 10, avenida el almacén Divina, Sur de Anra, Maggi Amra. Me meto ahora con la familia Jorge Saal, con sus almacenes en la avenida Quinta con calle 11, de la avenida Cuarta con calle 11. Un descendiente de libanés que llegó a Cúcuta, aquí formó familia, aquí se hizo y aquí están sus hijos. Eso es bonito, tener el orgullo que toda esa gente, tanto palestina como libanesa, sus hijos están aquí representando esa raza, representando ese apellido. Me quedaría más decirlo, pero en el Brahim todos son profesionales en la medicina, la odontología. Eso es perpetuar la raza, perpetuar el apellido. Ayer casualmente estuve conversando con la bisnieta de un tío mío que me apareció en el Facebook, vive en Bucaramanga, de apellido Cruz. Ese sí que está diseminado, el apellido Cruz, porque emigraron más por la parte de Ibrahim. El único que emigró fue mi papá. El apellido Ibrahim sigue por la continuidad de nosotros, pero por el sur sí, y está en la costa, está en Nación. Afortunadamente, pues, somos muy buenos, como me decía la parienta, que nosotros somos muy buenos, y así es. Bueno, esa es la pequeña historia que tengo yo, aunque hay una cosita anecdótica que la quiero narrar, que fue con mi abuelo, Carlos Cruz. Él llegó a Barranquilla y de Barranquilla pasó a Caña, él llegó solo. Allá en su tierra había dejado a la esposa y a los dos hijos. Uno de esos dos hijos era mi mamá y mi tío Tilly, dueño de un almacén muy grande, muy famoso en Cúcuta, que se llamó La Samaritana. Estando en los Cañas le llegó una carta diciéndole que la mujer se había muerto. Hágame el favor. El hombre, con esa distancia en 1912 quedó loco. Se consiguió una mujer y allá se casó sin saber que no era viudo. Años después le llegó una carta diciendo que la que no se había muerto era la señora y la suegra. Tremendo lío. Entonces ahí sí, no sé, por esas cosas del destino, su segunda señora en el segundo parto falleció. Y ahí se trajo la señora, ahí trajo a mi mamá, a mi tío, y desposaron aquí en la iglesia de San José, en la iglesia de San José, en 1925. Son anécdotas, digamos, los familiares, pero vale la pena que la gente las conozca. Sí, señor. Y de hecho, señor Fauci,
vuelvo sobre el punto, la política en Norte de Santander en buena medida es una política apoyada y apalancada por la comunidad árabe, los cucuteños árabes. Me acuerdo, como le decía, del primer alcalde por elección popular que tuvo Cúcuta, de apellidos Levi, que era palestino, los gobernadores que hemos tenido de apellidos Asaf, y la combinación Asaf el Cure, los dos apellidos Tuvo un alcalde de apellido Raad. Raad, Lam. Álvaro Raad. Claro. Y cómo no. El apellido Lam, que es también un apellido árabe. Sí, que posteriormente Álvaro Raad fue director de la aeronáutica, gente que ha ocupado grandes cargos, sí. Porque, heredaron un apellido y lo están digamos, afirmando que son buenos. No me sé expresar, desafortunadamente, pero toda la gente le dio renombre a Cúcuta. No hablo de política ni de los políticos, sino de la gente que surgió. Y aquí tenemos muchos profesionales de la salud, de la construcción, con árabes, tanto palestinos, sirios y libaneses. De hecho, acá tenemos a nuestro patrocinador, Patrocinio Ararat. Ahí lo tenemos, una familia distinguida, proveniente de allá de uno de los países, ¿no? En realidad no recuerdo. Fui compañero de Gustavo Ararat Negrón, gente muy buena que hizo industria. Ahí están los hijos, ¿sí? Ahí hay un muchacho pariente de Patrocinio, Montes Ararat, es otro apellido de nuestra región es árabe. En efecto, eso le iba a decir que de hecho estamos entre árabes porque justamente Patrocinio Ararat, el apellido Ararat es un apellido que proviene del Medio Oriente, es un apellido justamente árabe. Y me gustaría cerrar con esto para dar paso a las preguntas del público. Y es que incluso nuestro Cúcuta Deportivo también tiene una historia muy relacionada con el Medio Oriente y con los árabes, más allá del liderazgo que buena parte de la comunidad árabo-cucuteña ha tenido históricamente dentro del Cúcuta, sobre todo por allá en los años 50, 60, 70, que fueron presidentes incluso del Cúcuta, miembros de la comunidad colombo-árabe. Más allá de eso, recordar que en Chile hay un equipo de fútbol profesional que es el Palestino Fútbol Club, con el cual el Cúcuta durante un periodo tuvo una relación muy estrecha, intercambiaron técnicos, intercambiaron jugadores. Entonces, lo curioso del tema es que uno en Cúcuta, por donde uno mire a Cúcuta, está justamente esa huella de la comunidad colombo-árabe en los tres momentos migratorios que les mencionamos. Fin del siglo XIX, alrededor de fin de los años 40, la primera parte de los años 50, o sea, la mitad del siglo XX, y a fines de los años 60 e inicio de los años 70, y han dejado una huella imborrable justamente en Cúcuta, al punto que ya se elimina la diferencia entre lo que es árabe y lo que es cucuteño, y todos somos parte de la misma familia. Muchísimas gracias a ustedes. Hemos querido hacer esta presentación así a manera de diálogo. Yo creo porque el tema lo ameritaba. Estoy absolutamente seguro que muchos de ustedes están cayendo en cuenta de que, sí, fulanito es árabe, y recordando todo este pasado, toda esta influencia árabe en la ciudad. Muchísimas gracias, señor Fauci, a Patrocinio por la invitación nuevamente, y quedo abierto a las preguntas. A usted, Alex, no me vaya a reír todavía porque la cosa se puso muy buena. Mil gracias. Muy rico, muy amena. Muy gracias por haberme permitido participar con ustedes. Muy honrado, muy agradecido. Bueno, hay muchas cosas que hay antes de darle paso a algunas preguntas que han hecho. Tengo en mis manos, por ejemplo, ahorita un libro Libaneses y Sirios en Ocaña, ¿no? De Sahel Numa. Es tan delicioso, tan rico leerlo por la cantidad de anécdotas que él narra. Sin ser escritor, escribió pues todas esas anécdotas, pero muy bien escritas. Pareciera que alguien le tuvo que ayudar. Otra parte, pues,
han hecho relación a la familia de nosotros. Y sí, la verdad que llegaron los Ararat por Venezuela y se asentaron en la ciudad, y aquí pues han hecho ramificaciones por distintos lados, y hoy conformamos una familia bastante grande. Me gusta mucho la comida árabe. Me encanta ir al restaurante de la Avenida Acero con calle 14, que se llama como Polo, la aceituna. Aceituna, eso Sí. es de uno de los Abdala, Claro. de los almacenes Duque, la Duquesa, ¿sí? Sí. De los hijos ya. Y Sí. perdón, tiene una particularidad, ellos tienen una cabaña aquí en Chinacota, y como ya eso se volvió tan rápido, allá viven en Chinacota, la cabaña, y allá cultivan muchas de las cosas que ellos dicen. Sí, muy delicioso. Si uno quiere comer saludable, cenar, pues saludable, me imagino ir allá a ese restaurante tan hermoso. Sí, no, excelente. ¿No? El dueño murió hace unos años, unos 2 o 3 años. Sí, Él tenía su sitio de oración ahí mismo en el restaurante, y entonces se abría a orar en algunos momentos, incluso estando el restaurante en servicio. Bueno, pero perdón, Patrocinio, ¿sí? fíjate cómo es la vida. Ese señor que tú dices, se levantó aquí con un almacén, que era un almacén increíble, pero se aburrió y se fue para su tierra, Palestina. Y allá se casó con una árabe y se volvió para Cúcuta y puso el restaurante. Como una ideología. Es decir, parodiando a don David Sánchez Juliao con don Abraham al humor. Sí. Sí, con don Abraham al humor. Sí, se fue, se regresó para el Líbano, allá se murió de la angustia, de la soledad, porque no lo conocía. Sí. Bueno, pasando a las preguntas, Jesús Eduardo Molinares Páramo pregunta, ¿los Numa de dónde son? Obviamente, pero quieren, de todas maneras, Alexander, tomar esa pregunta. Sirio-libaneses, de hecho. La investigación o las diferentes investigaciones que hay sobre la migración árabe en Ocaña, y vuelvo y menciono el trabajo de Diego Pacheco, es muy enfático, o muy específico más bien, en trazar la genealogía de cada una de esas familias. De hecho, de los Numa saltamos también a los Name, que es una de las familias más importantes a nivel político en todo Colombia y a nivel cultural. Y hay uno de los grandes conglomerados de construcción, es un holding empresarial grandísimo que está en manos de los Name, que tuvieron su origen en Ocaña casualmente y que están emparentados con los Numa. Esos son sirio-libaneses. Bueno, Genisberto López Conde dice, muy bueno y ameno diálogo. Me gustaría saber por qué, no obstante encontrar algunas huellas, no es tan evidente el legado árabe en lo cultural, artístico y arquitectónico en la región norte santanderiana. Es una pregunta muy interesante, y es que, es más, estoy seguro que mi mamá, que está viendo la transmisión, se va a reír mucho por lo que voy a mencionar. Es parte de mi tesis doctoral. Mi tesis doctoral en la Nacional, en este momento estoy terminando dos doctorados, el del externado que usted mencionó y otro en la Nacional también. El de la Nacional es un estudio sobre la configuración de la comunidad, la caracterización de la comunidad colombo-árabe, especialmente la colombo-palestina aquí en Colombia. Y resulta que sobre todo las terceras y las cuartas generaciones aquí en Colombia están un poco desconectadas de sus orígenes árabes. A diferencia de lo que pasa en países como Chile. En Chile, por ejemplo,
La comunidad palestina es una comunidad de 1 millón de personas, es la comunidad más numerosa por fuera de Palestina. Y están totalmente conectados a nivel cultural, a nivel de tradiciones, a nivel de lenguaje, muchos de ellos mantienen el idioma árabe. Aquí en Colombia ha ocurrido el fenómeno que las terceras y cuartas generaciones se sienten más colombianos que colombo-árabes. En la embajada, por ejemplo, han llegado muchas personas de apellidos árabes, alguien de apellido Abdala, que me dice, no, es que mi abuelo palestino, y yo le digo, no, su abuelo no, usted también, porque pues un colombiano normal no se va a apellidar Abdala, o sea, esos no son apellidos que haya dado la tierrita normalmente, son apellidos árabes. Pero esas terceras y cuartas generaciones no tienen tanto arraigo, aquí en Colombia, no tienen tanto arraigo con lo árabe como sí ocurre en otros países. Las causas, eso es lo que estoy desarrollando en mi tesis doctoral. Hay varias posibles causas. El tema que los migrantes árabes, muchos de ellos no le transmitieron su religión a sus hijos, los que eran musulmanes, y en consecuencia esto empiezan a perder el arraigo, o los que eran cristianos, que sus hijos siguen con su misma tradición, pues no tienen la necesidad de enseñarle, por ejemplo, el idioma árabe y cosas así. Entonces, no va a haber un arraigo, y a la hora de no haber ese arraigo, se borra la línea de lo árabe y lo colombiano, en el caso nuestro, lo árabe y lo cucuteño, y entonces muchas de las acciones de estos árabes pues van a reflejar más bien una idiosincrasia cucuteña antes que una idiosincrasia árabe, por ese borrar la línea entre lo árabe y lo cucuteño. Muy bien. Antes de pasar a la siguiente pregunta, yo quiero enviarle desde aquí un cordialísimo saludo al hermano Edgar Figueroa Abrahim, que es el director de la comunidad lasallista en Colombia. Él se presentó la semana pasada en un conversatorio con otro grupo de profesionales y antiguos bachilleres del Colegio Sagrado Corazón. De la pregunta siguiente, coincidencialmente, Antonio Ríos López y Ricardo López parecía que se habían puesto de acuerdo, porque Antonio Ríos pregunta, en la historia de las religiones de Colombia, ¿cuáles árabes han sobresalido? Y Ricardo dice, ¿cómo ha sido lo de la religión? Entonces, tenga la bondad, doctor Alexander. Bueno, hay que partir del hecho, para responder a esa pregunta, hay que partir del hecho que no todo, o sea, que árabe no es sinónimo de musulmán. Hay muchísimo árabe que es católico, muchísimo árabe que es ateo, muchísimo árabe que es judío de religión, no es sinónimo necesariamente. Es más, yo siempre cuento una anécdota, y es que para un mes de Ramadán, o sea, es el mes donde donde el musulmán, perdón, hace ayuno, mientras haya luz del sol no pueden comer nada ni beber nada. Estaba trabajando en la embajada con alguien de la comunidad, y por no ser grosero, porque era el mes de Ramadán, no le ofrecía él nada de comer ni nada de beber, y yo mismo no comí nada ni bebí nada, pues para no pasar la pena de comer enfrente del otro que estaba ayunando. Ya cuando se acercaba la hora de romper el ayuno, le digo, oiga, bueno, ya menos mal vamos a romper el ayuno porque yo tengo mucha hambre. Y él se voltea y me mira y me dice, yo no sabía que tú eras musulmán. Obviamente yo no soy musulmán, ¿no? Yo no sabía que tú eras musulmán porque es que yo soy ateo. ¿Eso qué quiere decir? Que pasamos todo el día gratis, sin comer y sin beber nada, porque hubiéramos podido hacerlo sin ningún problema. Ahí me quedó clarísimo que habían árabes ateos también. Entonces no es sinónimo árabe musulmán. En Palestina, por ejemplo, el 40% de los palestinos son cristianos católicos, o cristianos ortodoxos, o cristianos protestantes. Entonces, eso mismo ha matizado mucho a la comunidad aquí en Colombia. En La Guajira hay mucho colombo árabe musulmán, y tienen una de las mezquitas más grandes de toda América Latina, que es la mezquita de Maicao. En Barranquilla, al contrario, la mayoría de los colombo árabes que están en Barranquilla fueron árabes cristianos, o que sus hijos adoptaron la religión cristiana porque se casaron seguramente los papás con mujeres cristianas y sus hijos fueron cristianos. Entonces en Barranquilla son muchísimos árabes cristianos. Sí. En Cúcuta, la misma historia. La mayoría, estoy absolutamente seguro, fueron árabes cristianos o que se cristianizaron allí. Incluso la existencia de mezquitas en Colombia es relativamente corta. Está la de La Guajira, la de Maicao. Hay unos centros de oración musulmanes en Cartagena que tienen poquito de colombo árabes, más que todo son conversos, colombianos conversos,
Aquí en Bogotá construyeron una mezquita como tal que queda en la 80 con 30, y hay algunos otros centros de oración donde sí hay árabes, musulmanes, y hay muchísimo converso. Y lo mismo, en otras regiones los que van a las mezquitas terminan siendo casualmente son conversos. No sé si el señor Fauci quisiera agregar algo. Sí, 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 no, ya que hablando de eso, no sé si yo te cuento, aquí, Patrocinio, les recuerdan mis hermanos Cauti y Jorge, tuvieron un restaurante que lo bautizaron la mezquita. Pues nosotros somos católicos, mi papá y mi mamá, como les dije, se casaron en la iglesia de San José. Pues se ganaron la animadversión de Tudy Ambra, de Majid Ambra, que siempre andaban con la caballo,la para arriba, para abajo. ¿Cómo lo va a poner el nombre de nuestra iglesia a su restaurante? Se pusieron bravos, pero ¿qué vamos a hacer? Ahora, una de las nietas de mi hermano Jorge, que en paz descanse, acabó de abrir otro restaurante, pero no se atrevió a ponerlo en la mezquita. Lo llama Edemir. Y ahí es la anécdota. Sí, porque les pareció un pecado para ellos, que son más creyentes que nosotros. Ahí lo acaba de decir Ale, nosotros los católicos, ya es Viernes Santo, para nosotros no es Viernes Santo. Para ellos el Ramadán sí es Ramadán. Bueno, hay una última pregunta de Andrés Elías Murad Peñaranda. Le cuento que tiene que ser también de origen árabe. El apellido es Mrad, ¿no? Sí, es el, claro. Andrés Elías Mrad Peñaranda. Dice, mi pregunta está relacionada a que si los árabes tuvieron obstáculos migratorios parecidos a los judíos o los polacos en los años 1930 a 1940 por parte del ministro López de Mesa. Nosotros tuvimos unas políticas migratorias rarísimas. Nosotros, sobre todo, y esa pregunta es muy importante porque los estudios de Pilar Vargas y Luz Marina Suaza, por ejemplo, cuentan que llegamos a tener políticas migratorias que intentaban favorecer la migración europea, no de todos los europeos, sino de algunos europeos, y el argumento del decreto era, y parece chiste, decía para mejorar la raza. O sea, habían europeos que no dejábamos entrar, o habían asiáticos, o habían medio orientales que no dejábamos entrar porque a la luz de las políticas migratorias dañaban la raza local, y lo que ellos querían era que fuéramos más bien medio monos y medio ojos azules. Entonces ahora sí los alemanes sí, los franceses sí, los británicos sí, pero los otros no. Y entonces habían cuotas, y durante mucho tiempo, por ejemplo, se pactaban cuotas de hasta 10 o 20 familias sirio-libanesas por año. ¿Qué pasaba? Pues que muchas de ellas terminaban entrando, por ejemplo, por Venezuela, donde el control fronterizo de allá para acá pues era mucho más laxo, como lo es todavía, y por esas razones que tenemos mucho más de lo que se había autorizado por la ley colombiana, la ley migratoria. Entonces, pero sí hubo también, dentro de los decretos hubo restricciones a la migración árabe. Y como le digo, eran ofensivos porque decían que era para mejorar la raza, que se favorecía la migración francesa, noruega, alemana. Y en relación con el nombre de la persona que escribe, no solamente el nombre, no solamente el apellido, el nombre Elías, que allá en el Medio Oriente también es apellido, es típico de allá. Entonces, si él se presenta como Elías Mrad, es más árabe que el señor Fauci, totalmente árabe. Bueno, señor, muchísimas gracias, de verdad que la pasamos sumamente bien. Yo sé que los que se conectaron también lo pasaron delicioso el rato. Gracias, Polo, gracias, Alexander, porque la verdad nos dieron una lección muy importante sobre esta a ustedes dos, gracias por tenerme en cuenta. Esta migración árabe que es tan importante para el desarrollo del país y de esta región de la patria. Gracias. Y dentro de 8 días lo veré Patrocinio con todas esas figuras que nos va a presentar. Bueno, gracias a todos. Patrocinio, muchísimas gracias, señor Fauci. Un gran saludo a todos los asistentes. Buenas tardes para todos ustedes.